Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. No le quedan más vidas a Pedro Sánchez. Él nombró a Ábalos y a Santos como secretarios de organización del PSOE, él apartó a Ábalos por los rumores sobre su vida, él dejó que Koldo se pasease por Ferraz, él llegó al poder para regenerar la España que el PP había degenerado. Es poco probable que supiera lo que pasaba, porque sería bastante estúpido nombrar como número 3 al gestor de una trama, pero tampoco fue muy inteligente darle el puesto conociendo su relación con los otros dos. También es poco probable, visto su desconcierto, que el PSOE estuviera al tanto de la mugre chusca y chabacana que se traían, pero uno y otro son responsables de nombrar y no vigilar. La máquina del fango contra el gobierno, que ahora se pone medallas, ha inventado bulos contra Santos y Ábalos, pero al final ha resultado que ambos estaban de lodo hasta el cuello. Este es el problema para el gobierno, que llueve sobre barro, que una verdad convierte en ciertas todas las mentiras sobre el fiscal general o la mujer y el hermano del presidente. Por eso no basta con una cara triste, una disculpa y una limpieza en casa con una escoba sin cedras. Aunque es el caso PSOE, es al gobierno al que salpica. La única manera de justificar la continuidad de la legislatura es justificar su utilidad social. No es salvar al general Sánchez, es salvar el progreso y la pluralidad frente al retroceso y la uniformidad. No nos engañemos, no es por el PSOE por lo que conviene mantener al gobierno, es por los avances y la diversidad que representan los socios de coalición y de investidura. Es mejor una España plural y progresista, incluso con las derechas nacionalistas, que el trampismo y el fascismo de la derecha con la ultraderecha españolistas. Es mejor lo que hay que volver al bipartidismo, porque de esos polvos estos lodos. Por eso la izquierda, dentro y fuera del Ejecutivo, tiene la oportunidad única de empujar a Sánchez y al PSOE a una agenda social realmente transformadora. Es, ahora o nunca, exigir una política de vivienda efectiva, medidas contundentes contra la turistificación, una transición ecológica en condiciones, la nacionalización de la energía, una reforma de la judicatura, una defensa de la sanidad y la educación públicas, una jornada de 37 horas semanales y un plan de regeneración democrática para acabar con las cloacas. Es muy difícil sacarla adelante porque los intereses de cada uno difieren, pero todos tienen un interés común: evitar unas elecciones que ganarían PP y Vox. A Sánchez también le conviene y él actúa siempre por conveniencia. Al perro no le quedan más vidas, pero si no quiere marcharse con el rabo entre las piernas y quiere recobrar para su partido la credibilidad perdida, tiene que recuperar el discurso regenerador de izquierdas que le llevó a la Secretaría General y a la Presidencia. Es lo único bueno que puede sacar hoy de aquel coche en el que se embarcó con los 3 amigos Calavera que le están conduciendo a un siniestro total. El coche de Sánchez ha quedado para el desguace, vendido por piezas. La única manera de que llegue hasta el final de la legislatura es hacerlo a pie, como la gente de la calle que espera pasos convincentes de que debe seguir. Hoy analizamos el siniestro y a los siniestros del PSOE en una nueva entrega de la tertulia que reparte a diestra y siniestra. Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa para mentes sabias. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. Y lo hacemos con el mejor plantel, entre ellos Juan Malamed, periodista del Mundo, que se ha traído una camiseta de los planetas para la ocasión. Crudos días. Claro que sí, muy buenos días. Hombre, la letra lo dice claro, ¿no? Santos que yo te pinte, demonios se tienen que volver. Bueno, aquí también hemos hecho bromas como Santos pero no inocente, o a todo Cerdán le llega su San Martín. También nos acompaña Noelia Adánez, politóloga y jefa de opinión del Diario Público. Crudos días, Noelia. Crudos días, ¿cómo que estáis? estabas hoy suspirando mucho. Bueno, es que pensábamos que íbamos a poder descansar y resulta que no. Y esto pues ahora hay que asimilarlo. Hay que asimilarlo y lo vamos a hacer con vosotros y con Pablo Iglesias, que vuelve después de bastante tiempo sin pasar por aquí, fundador de Podemos, ex vicepresidente del gobierno y director de La Base y Canal Red. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, un placer. ¿Tú también suspiras? Bueno, está jodida la cosa. Bueno, pues eso, aparte de esta jodida la cosa, que es un buen titular, otro titular, Juanma. Bueno, efectivamente está jodida la cosa y esperamos que Pedro Sánchez ponga sobre la mesa medidas mucho más contundentes. Yo estoy muy de acuerdo con el monólogo que tú has hecho al inicio y me centraría sobre todo en las medidas de regeneración pública. Yo creo que la ciudadanía, después del shock que ha supuesto escuchar a la mano derecha en el partido de Pedro Sánchez amañar obras, estar metidos en un fango de corrupción absoluto y otras lindezas, contratar presuntamente prostitutas para los ratos libres de los actos del partido y todo lo que hemos visto que es todo absolutamente execrable, todo eso solo se puede combatir de una manera y es con firmeza y contundencia de verdad.
Lo que hemos visto hasta ahora para mí es insuficiente, para mí y para casi todos los dirigentes del Partido Socialista, para Podemos, para Sumar y para toda la izquierda. Y me parece que hace falta una revolución de regeneración pública que es muy difícil de sustanciar, pero que tiene que iniciarse sí o sí, forzosamente, por un cambio en el modo en el que se adjudica y se licita la contratación pública, las obras públicas en España, porque no puede ser que una obra pública se pueda amañar con tanta facilidad como hemos visto en los audios de yo te cambio un poquito los criterios técnicos para que se la des a Acciona, que es la empresa que presuntamente los corrompía, entre otras más ligadas a la trama, ¿no? Eso no puede volver a ocurrir en España y eso es lo que yo creo de lo que tenemos que hablar ahora. Por supuesto también de acelerar la agenda social para intentar pasar página. Pero antes que nada, a mí me gustaría volver al espíritu del 15M, volver al espíritu de regeneración más allá de siglas y que esto sirva de catarsis para que comience un cambio en España. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. Noelia, ¿esto puede ser una catarsis? La catarsis del tomate, no lo sé, no lo sé, o sea, es evidente que Pedro Sánchez haría mal, se precipitaría si convocara unas elecciones antes de un año, por decir algo, o sea, por darnos un plazo casi natural de tiempo. En ese plazo de tiempo él tiene que plantearse pues todas estas cosas que menciona Juanma, ¿no? Lo que no sé si va a ser posible que haga todo esto, ni siquiera que lo formule o que lo esboce. Está claro que tiene que girar el cuello hacia la izquierda, no le queda más remedio porque necesita los apoyos de sus socios en la izquierda para seguir adelante o por lo menos para consolidar, para salvar, no sé ni cómo expresarlo, las candidaturas de la izquierda, la de su propio partido y de las que están a la izquierda de su partido, es decir, para dejar un poco de aire, de oxígeno, como para que todos asimilemos, la ciudadanía también, este momento que se está viviendo. Por otra parte, yo percibo una dramatización del momento que también me produce un cierto estupor. O sea, no sé si es que somos muy ingenuas o que nos lo hacemos. A mí no me ha sorprendido tanto, creo que prácticamente a nadie. Creo que esto no es solo la crisis del PSOE, es la crisis del bipartidismo, que nunca se resolvió. Mencionaba Juanma el 15M, bueno, pues llevamos varios lustros con una regeneración democrática pendiente. Hace mucho tiempo que ocupamos las plazas diciendo no nos representan y no nos representaban pues por corruptos y por haber amañado el sistema. De hecho, los corruptores son siempre los mismos, o sea, y eso es pues un síntoma de que las cosas no han cambiado, ¿no? Si las cosas pueden cambiar, como digo, en 12 meses, pues no parece probable, pero desde luego sí que es interesante manejar ese tipo de plazos para por lo menos considerar la posibilidad de no naufragar y no dejar, digamos, la democracia morir en este momento, porque convocar elecciones antes de ese tiempo me parece que es entregar la democracia a las derechas. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Puede caer el gobierno? O sea, a mí hay algo que me preocupa más que eso, y es como una cierta melancolía de la izquierda que se coloca en una posición de, bueno, pues este PSOE de mierda o el fascismo. Y yo creo que esa actitud es la mejor autopista para que llegue el fascismo en 2025, en 2026 o en 2027. Yo creo que lo que ha ocurrido va a tener un efecto devastador para el PSOE, porque el PSOE, digamos, llegó a donde está después de que Pedro Sánchez ganara a Felipe González y a Susana Díaz unas primarias, llegó después de una moción de censura que no se curró Pedro Sánchez, que nos curramos otro, y de alguna manera ahora se ve que el PSOE fue básicamente una solución de régimen. O sea, en estos meses lo que hemos visto es básicamente pues que en este país no hay democracia plena, que hay una estructura de cloacas policiales, judiciales y periodísticas, y que la corrupción no son manzanas podridas, sino que son pues formas de gobierno en el que grandes empresas adjudicatarias de obra pública se compran a políticos del PP y del PSOE. Yo creo que sigue habiendo una mayoría social, plurinacional y progresista en España, pero que ya no puede ser liderada por el PSOE. Y yo creo que cuando vayan apareciendo encuestas en el PSOE se van a dar cuenta de esto. Y la pregunta es, ¿a quién le interesa que haya una repetición electoral? Yo creo que eso le puede interesar más, por supuesto, al PP y a Vox, pero también al PSOE, porque vean que, bueno, que los procesos de reconfiguración demoscópica son muy rápidos y que han perdido todo el crédito que tenían porque ellos negaron básicamente dos elementos. Ellos negaron las cloacas cuando las cloacas servían para reventar a Podemos.
Ellos negaron que la corrupción fuera algo que les afectara a ellos, que fuera una dinámica bipartidista. Cuando se ve que esto está claro, creo que melancolía ninguna, que lo que hay que reivindicar es una agenda que efectivamente puso el 15M encima de la mesa y que ahora, por suerte, hay una ciudadanía de izquierdas, yo creo que más preparada que hace 10 años. Ahora ya nadie confía en los medios de comunicación. La gente sabe que la corrupción es algo que puede afectar a los partidos, pero también al poder económico, también al poder mediático y también a los jueces. Y eso es maravilloso. O sea, que ya no vengan cantamañanas a decirnos, no, la justicia es independiente y hay que respetar lo que hacen los jueces. No, hombre, los jefes de la policía que luchan contra la corrupción. Yo creo que eso es una buena oportunidad para poner encima una agenda radical y decirle al PSOE que ellos verán. Pero la izquierda no pasa por su mejor momento, ¿no? Es verdad. Para liderar ese cambio tan radical. Bueno, lo primero es desear que ciertas cosas ocurran y al mismo tiempo explicar lo que ha pasado en este país, que hay mucha gente que lo empieza a ver, y asumir que los procesos de transformación son rapidísimos. Si a los británicos les hubieran dicho hace 3 años que el partido Tory y el partido laborista no iban a estar los primeros en las encuestas ahora, y todos los procesos de transformación que se están dando en muchos lugares, pues no se lo hubieran creído. Yo creo que hay que salir de la melancolía y hay que asumir que la única opción de la izquierda en este país no es que gobierne un pollo del PSOE, que ya hemos visto eso, las implicaciones que tiene, porque como nos pongamos en esa lógica de, bueno, pues que se quede aunque sean corruptos y no sé qué, porque si no vienen los otros van a llegar con el cuchillo entre los dientes. Lo que pasa es que yo creo que pensar que unas elecciones ahora, con un PSOE absolutamente hundido y una izquierda desgraciadamente desmovilizada y desmotivada, por mucho que vean al otro lado las cloacas, el fango y todo lo demás, es, creo, no abonarse a la melancolía, es abonarse a la tragedia. O sea, yo creo que ahora mismo las elecciones solamente le interesan a la derecha o eventualmente al PSOE. A nadie más. No sé yo. Pero aparte, yo creo que no. O sea, yo creo que a ninguno de los partidos que... No, yo lo he dicho yo al principio. Pero al PSOE tampoco creo que al PSOE le convenga. ¿Quién sabe? Porque yo creo que el PSOE está en una posición muy delicada. Como empiecen a bajar mucho en las encuestas, hay diferentes opciones. De hecho, Enrique Juliana, antes que saliera esto de Santos, dijo algo que es muy sensato. Dijo, imagínate que ahora el PP le dice al PSOE, mira, a ti para lo que te queda en el convento lo que tienes que hacer es asegurar el gasto militar que está pidiendo Trump y la OTAN. Yo te doy apoyo en esto, eso sí. Luego tú, vendiendo que vas a evitar que Vox esté en el Ejecutivo, me das el apoyo a mí y gobierno yo. Ojo con esa solución bipartidista de régimen. Bueno, yo, o sea, no sé, desde luego no sé si el PSOE querrá plantear las próximas elecciones cuando quiera que sea que las convoque en términos de o nosotros o el fascismo. Es probable que lo hagan, pero creo que esa es una hipótesis que la historia se va a encargar de verificar. Es decir, el fascismo está aquí, el fascismo está gobernando ahora mismo Valencia después de una catástrofe terrible. La manera que ha tenido el PP de salvar a un político irresponsable y a su manera corrupto, porque es una dejación de funciones, es una forma de corrupción de la democracia también, ha sido aliarse con las fuerzas de extrema derecha. Entonces yo no sé hasta qué punto esa disyuntiva ya convoca o desmoviliza. Simplemente parece que ya no responde a la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es otra, que es dramática, por lo que pasa en nuestro país, pero sobre todo por lo que pasa en nuestro entorno. O sea, en Europa la izquierda está prácticamente en una situación de irrelevancia, tanto en los países como en el único órgano medio representativo, que es el Parlamento Europeo. La situación en Estados Unidos es, no sé hasta qué punto somos conscientes del giro que está experimentando el sistema político norteamericano hacia una especie de autocracia cesarista. O una guerra civil. O una guerra civil, y bueno, ¿para qué os voy a hablar de Oriente Próximo? O sea, quiero decir que la situación es verdaderamente dramática a todos y cada uno de los niveles. Lo que pasa en España pues es un poco, como dice una amiga mía, la alcachofa de hoja en hoja. O sea, vamos a ir viendo los próximos meses. Es verdad que entramos en un periodo de verano donde hay que ralentizar un poco los ritmos, porque no se puede tener a la ciudadanía sometida a semejantes niveles de estrés. Esto es muy insoportable, O sea, hay que poder vivir, también hay que poder vivir. Que corte ya me estás diciendo. Porque ¿Me extiendo? No, bueno, está bien, pero Pablo para que Iglesias haya... ha extendido también. No tengo yo la culpa de todo en este país. No, yo te he dicho solo que te has extendido mucho. Por eso, como se ha extendido mucho y le he dejado que se extienda mucho, ahora me he dado cuenta que hay que ir acelerando. Perdóname. Venga, termina, que está... He perdido el hilo. He perdido el hilo mío, qué mal. Bueno, pero cuando hago este gesto tampoco hace falta que se lo digas a la audiencia, ¿vale? Es como, ve terminando. Es que ya, pero me ha apetecido. Ya, porque eres
visibilizarlo. Sí, visibilizar. Ante la todo literatura. yo estoy con Noelia, ante todo naturalidad, que se Desde cuente que lo que yo pasa. empecé a meterme con Ferreras ahí barra libre. Es que antes me estabais haciendo así con los cascos. Porque, tampoco se entendía. porque estabas retroalimentando con los cascos el Lo sonido del siento, micrófono. Pero es que quería que se me vieran los pendientes. Que Ya son he muy dicho bonitos, todo lo que tengo tenías que decir decir. sobre mí en el día de hoy. Incluidos los Juanma, pendientes. procede. Estamos haciendo a la vez la película y el making of, ¿os dais cuenta? No, yo creo que al PSOE no le convienen las elecciones y que precisamente la disyuntiva o nosotros o la extrema derecha es la que, la que va a usar para seguir. Es la que va a usar para seguir, precisamente. La lógica de resistencia común de los socios parlamentarios del PSOE se activa más que con ninguna otra cosa con la línea roja sobre Vox. Ni siquiera el ámbito plurinacional que tanto unió a los partidos que están en la órbita de Pedro Sánchez y en su mayoría parlamentaria funcionaría ahora tanto como decir, cuidado, que si vamos a elecciones lo que viene es Vox. Vox de la mano del PP, porque España, por una vez, en esto sí que somos una isla diferenciada de Europa. Tú te vas a Polonia, a Alemania, a Francia, incluso Portugal, y hay un cordón sanitario a la extrema derecha. En unos países más que en otros. Me refiero sobre todo al centro derecha, que prefiere urdir pactos con quien sea antes que unirse a la extrema derecha, y aquí estamos viendo cómo eso no opera y la extrema derecha ha salvado a Carlos Mazón, por ejemplo, de un oprobio aún mayor aceptándole los presupuestos. Bien, una vez que eso está sobre la mesa, yo creo que la legislatura va a seguir, pero va a seguir penosamente porque efectivamente de la alcachofa vamos a ir tirando una hoja tras otra, vienen más audios de Koldo, vienen más informes de la UCO, vienen más WhatsApps de Ábalos y compañía, y todo eso va a desgastar mucho a un gobierno que, ya digo, o revoluciona completamente su labor de gobierno o va a sufrir tanto que efectivamente quienes dentro del partido apuestan por elecciones pronto como mal menor para caer menos de lo que caerían en 2027, a lo mejor empiezan a tener más fuerza. Lo que viene es que hoy Sánchez se reúne con su ejecutiva y después comparecerá ante los medios, esperamos que para medidas más contundentes de las inicialmente anunciadas, y lo que ha venido es esto. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. El Gobierno y el PSOE viven un momento crítico después de que un informe de la Guardia Civil implicara a Santos Cerdán en la trama de corrupción de su predecesor, como secretario de organización del PSOE, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el asesor de este, Koldo García. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, señala a Cerdán como el encargado de gestionar el monto y los pagos de comisiones de las que se habrían beneficiado Ábalos y García, según muestran las 8 grabaciones que realizó este último entre 2019 y 2023. Las transcripciones revelan su posible participación en la adjudicación de al menos 13 contratos de obra pública del Ministerio de Transportes valorados en 637 millones de euros, la mayoría de ellos a Acciona y otros, por ejemplo, con SACIR y Ferrovial, también del IBEX 35, además de una larga lista de empresas. Yo les pedí a estos lo de... Sí. Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona. Para poder me toca venir que se le había dado 570.000. Sí, ¿qué pues? 500 tampoco. Bien. Estos son de Logroño, este de aquí. No, eso no es así. Es de Murcia. De ahí. Y Logroño me dicen ellos. Esto es lo de Logroño, esto es lo de aquí, esto es lo de allá. En conversaciones como esta se escucha a Santos Cerdán hablar claramente de mordidas, mientras que en otra, el ex número 3 del PSOE pedía cautela a Koldo. 450 se le tienen personas. Que no voy a decirte, yo traigo el papel, lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son La Rioja y Con lo que no quiero que hables de... Con lo que no quiero que hables. El juez del Supremo a cargo de la causa, Leopoldo Puente, apunta a un posible delito de cohecho y pertenencia a organización criminal como vínculo entre Ábalos y García. La relación entre Koldo y Santos se remonta a hace más de una década, Pamplona, 2013, cuando Koldo se convierte en el hombre de confianza de Cerdán. Se conocen porque ambos son militantes del Partido Socialista de Navarra. En el informe de conversaciones de julio de 2014, cuando Cerdán le pide a Koldo que meta 2 papeletas en una urna en las primarias del PSOE. Las primarias en las que Sánchez fue elegido por primera vez como secretario general del PSOE frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapia. En esas fechas entra en escena Anchón Alonso, un empresario vinculado al nacionalismo navarro y viejo contacto de Santos Cerdán para desbloquear pactos con la izquierda nacionalista. En 2015, Alonso funda la empresa Servinavar 2000, la constructora que está en el origen de la trama Koldo y que serviría como tapadera para acceder a contratos públicos a través de una UTE, una Unión Temporal de Empresas, con Acciona. Y ahí empezó todo, al principio con pequeñas cantidades de dinero. Por ejemplo, en un bar llamado Frankie se facturaban comidas de empleados de Acciona por 700 u 800 euros. Eran comidas falsas, facturas falsas, pero ese dinero acababa en los bolsillos de Koldo y compañía. La Guardia Civil señala
señala a Fernando Merino, entonces responsable de la constructora Acciona en Navarra y La Rioja, como figura clave en ese engranaje. Acciona dice que Fernando Merino ya no trabaja allí, pero no explica tampoco por qué se le despidió. Y esos fueron los orígenes de la trama, pero hoy Santos Cerdán sigue negándolo todo. A lo largo de esta tarde he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Después de haber defendido a Cerdán como víctima de una campaña de bulos, Pedro Sánchez se rindió ante la evidencia del informe de la UCO y forzó la dimisión del número 3 del PSOE, que hasta hoy no ha dejado su acta de diputado. En su comparecencia, con esa expresión compungida que mostró ante todo el país, pidió perdón a la ciudadanía por haber confiado en alguien que le traicionó, pero se mantuvo en la intención de agotar la legislatura. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Esto va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país, dijo el presidente, mientras la derecha pide la cabeza de Sánchez. Cambiar a Cerdán por Ábalos no sirvió de nada. Cambiar a Cerdán por otro tampoco servirá. Quien debe caer es el uno. Aunque por el momento descartan una moción de censura y los socios de gobierno piden explicaciones y contundencia. Está muy bien pedirle perdón a la ciudadanía, el problema es que no sabemos lo que ha pasado. Y Sumar ha solicitado una reunión para revisar el acuerdo de coalición. ¿Qué responsabilidad creéis que tiene Pedro Sánchez como persona que nombró a Santos Cerdán y a Ábalos y que sabía que Koldo se movía como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, por Ferraz? Toda, y vigilando, toda. Es un error sobre el que cabe toda la carga de reproche del mundo y toda refutación, toda. Lo que pasa es que también tiene una responsabilidad ahora para resolverlo. Por eso una dimisión de forma inmediata o un adelanto electoral a mí me parecería una irresponsabilidad. Tiene que asumir la responsabilidad y resolver esta situación dentro de su partido y dentro de un gobierno que es un gobierno de coalición, es decir, también tiene que rendir cuentas ante los miembros del gobierno que vienen de Sumar y de Izquierda Unida y también tiene que hacerlo en el Parlamento. O sea, Sánchez tiene por delante un vía crucis, tiene que pasearse por todas partes dando explicaciones, ofreciendo explicaciones y planteando cuáles son las soluciones a una situación que se ha creado que tiene que ver con la existencia de un problema de carácter estructural. Y eso es lo que toca. O sea, otra cosa es qué medidas concretas o hasta qué punto esas medidas concretas vayan a estar condicionadas por nuevas informaciones que se vayan conociendo. Pero este hombre va a tener una salida de la política muy complicada, que desde luego haría bien en agotar, digamos, hasta la última gota de aliento que le quede para resolver esta situación. ¿Hay manera de que recupere la confianza de la ciudadanía, la credibilidad, Pedro Sánchez? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora yo creo pertinente recordar que Pedro Sánchez dormía muy tranquilo con Koldo, con Santos Cerdán y no con contigo. Ábalos y no con nosotros. Y luego, bueno, pues la corrupción en España es una manera de gobernar desde Cánovas del Castillo. O sea, el capitalismo español no se ha desarrollado con emprendedores, se ha desarrollado con gente que recibía dinero para hacer obras públicas. Y esto ha sido así durante el franquismo, esto fue así con Felipe González y la dinámica de privatizaciones, y esto ha sido así pues en buena medida hasta ahora, y cuando pues algunos intentaron que eso cambiara, todo el aparato de cloacas del poder se pusieron en funcionamiento para que las empresas sigan mandando en este país. Una figura como Villarejo es muy representativa de cómo funciona, porque es un tipo que trabajó para gobiernos del PP, para gobiernos del PSOE y para las grandes empresas de este país. Claro, a partir de ahí, pensar que la solución sigue pudiendo estar en el PSOE, yo creo que es... Ya, pero precisamente porque las cloacas hicieron muy bien su trabajo, han destruido tanto la izquierda transformadora, la posibilidad de cambio en este país, que creer que si quitas a Pedro Sánchez lo que va a ir la gente es a votar en masa a las opciones a la izquierda del PSOE, me parece, sinceramente, bastante improbable, porque el trabajo está muy bien hecho. Sí, pero si tú y yo pensáramos así, no existiría Carne Cruda y no existiría Canal Red. O sea, yo no voy a asumir que los únicos medios de comunicación posibles en este país son A3 Media y Mediaset. Y voy a seguir trabajando. Pero tienen más fuerza, desgraciadamente, que nosotros. Es verdad, pero aquí seguimos dando la guerra y no le vamos a decir a la gente, oye, vete a ver La Sexta o vete a ver 4, ¿no? Escucha otras cosas y
Yo creo que en los últimos años se ha demostrado que las cosas pueden cambiar. El hecho de que tuvieran que movilizar una cloaca de policías, periodistas y jueces para impedir el cambio y que aún así Pedro Sánchez se viera obligado a asumir que solamente un bloque plurinacional puede llevar a cabo una reforma de Estado, nos tiene que, bueno, pues hacer que nos tengamos que poner las pilas, saber que las cosas pueden cambiar y no caer en la melancolía de decir es que sin el PSOE no se puede hacer nada. Pues a lo mejor el PSOE tiene que jugar un papel diferente, mucho más modesto, quizás subalterno dentro de muy poquito tiempo para que en este país cambien las cosas. ¿Es creíble que Pedro Sánchez no supiera nada? Es creíble desde el momento en el que nadie es tan tonto como para hacer que le explote una bomba en la cara así. Es creíble desde el momento perdón, en el que horas antes estaban poniendo la mano en el fuego todos los grandes dirigentes del PSOE por Santos Cerdán que han acabado achicharrados. Quiero decir, nadie es tan tonto como para saber que hay algo y no echar a Santos Cerdán cuando pudo, en el Congreso Federal último que fue a finales del año pasado. Nadie es tan tonto de saber que van a salir determinadas conversaciones en el informe de la UCO y no adelantarse, que te pongan la cara tan colorada como se le han puesto a Pedro Sánchez. No tengo pruebas, pero sí tenemos todos los indicios de que Pedro Sánchez no estaba enterado y ha quedado fuerísima de juego. Yo creo que eso de eso no queda duda. Y por rematar los argumentos que estáis dando sobre el futuro del PSOE y de la izquierda, yo opino diferente. Yo creo que solo hay suma de la izquierda con un PSOE fuerte, porque Podemos y Sumar están divididos. La izquierda, a la izquierda del PSOE, capitaliza muchísimo mejor sus resultados demoscópicos con la ley DONT, sus resultados electorales, si va unida, porque hay muchas provincias en las que no quedar tercero hace que el escaño se lo quede o el PP si está fuerte, o Vox si también está fuerte por encima del 10, 12, 13, 15%. Ese efecto demoscópico, ese efecto electoral de la ley DONT penaliza muchísimo a la izquierda que está a la izquierda del PSOE, que siempre ha tenido cierta inercia divisiva, y yo creo que ahora más que nunca le hace daño en las encuestas, pero también se lo podría hacer en las urnas. Por el estupor mostrado en el PSOE parece que no era el único que no sabía lo que estaba pasando el propio Pedro Sánchez. Escuchamos a la presidenta de Navarra, María Chivite, que tenía una relación muy cercana con Santos Cerdán, absolutamente descolocada. El informe de la UCO pues, no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Una reacción muy similar a la que tuvo el presidente en su comparecencia. Para mí es una enorme decepción, una enorme decepción. No debimos confiar en él. Eso decía Sánchez el pasado jueves desde Ferraz, pero hasta llegar a esa conclusión fueron muchos los cargos socialistas que se expresaron en público cuando solo había rumores, todo en el mismo sentido, como José Luis Rodríguez Zapatero. Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco. O el ministro Félix Bolaños. ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Y por supuesto la número 2 del partido, María Jesús Montero. Tengo una relación personal y que de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Y la puso no solo una vez. Es un servidor público, honesto, con este país que viene desarrollando... El PSOE se agarraba a la ofensiva mediática y judicial contra el gobierno, así lo decía también Pachi López. ¿Y ahora qué? Porque a mi compañero le han crucificado con clavos que solo eran mentira y bulos. Recordemos, lo decíamos antes, que fueron Santos Cerdán y Ábalos quienes en 2016 recorrieron España en ese Peugeot de Sánchez cuando el presidente reconquistó el partido tras ser desterrado. Y el informe refleja que Santos Cerdán habló en noviembre de 2018 con Sánchez para pedirle un puesto en Indra y este se lo denegó. ¿Cómo es posible que echara a Ábalos por los rumores evidentes que había de que su vida era poco ejemplar, cuando menos, y nombre a alguien que está dentro del mismo círculo? Lo de Santos Cerdán es impresionante, y la presencia de ánimo de él, porque son muchos meses ya sometido a una presión importante, negando la mayor. Yo no sé cómo se puede hacer algo así, o sea, no lo sé, ya iremos sabiendo. Sí. O sea, yo no tengo ni idea, pero doy como mi hipótesis. O sea, yo no creo que Santos Cerdán sea un tipo que haya metido dinero en su cuenta para comprarse un coche muy caro, una casa muy grande. Creo que es un operador de partido. O sea, no creo esto de... O sea, lo de Ábalos es verdad que tenía como toda esta mística de las prostitutas, del lujo, del no sé qué. Pero el problema de la corrupción es que es un mecanismo sistémico. Yo voy mucho a México ahora y cuando explicaba a amigos mexicanos el país del PRI, la que tenía montada el PP con los papeles de Bárcenas, de decir, toda una estructura en la que todo el dinero que se recibe de las grandes empresas se estructura de manera ordenada para pagar sobresueldos a los cargos de partido en función de su responsabilidad y su cargo dentro del partido. Que me decían, esto ni el PRI. Esto es España.
O sea, lo de los papeles de Bárcenas no es una excepción, es cómo se gobierna. Y yo creo que un tipo con una formación política notable, como Santos Cerdán, que era el negociador con Junts, que era el negociador con Bildu, no operaba para buscarse una jubilación de lujo o para gastárselo en drogas y en prostitutas, sino que era pues como funciona la política en España. Que es que el 3% funcionaba así, es que las grandes empresas consiguen Tiene que haber un Bárcenas que lleve las cuentas, básicamente. Exactamente. Entonces, creo que cuando nos cuentan, pues no me lo podía imaginar, es que las manzanas podridas en todos los partidos, no, mire usted, en todos los partidos no, y esto no son manzanas podridas, esto es una manera de funcionar. Acabamos de conocer que el PSOE, después de 15 meses, desde que le abrieron expediente, expulsa por fin a José Luis Ábalos. Lo aprueba en Comisión Ejecutiva Federal de hoy. Fíjate, 15 meses que creíamos que Ábalos ya no estaba ni siquiera en el partido y ahí seguía. Y Juanma, vosotros acabáis de publicar que los socialistas ofrecieron a Ábalos pagar su abogado y un trabajo en una consultora para comprar su silencio, una oferta que hizo el propio Santos Cerdán. Pues esto de lo que estaba hablando ahora Pablo, ¿no? Del modus operandi en ciertas ocasiones del bipartidismo, ¿no? Tenemos los WhatsApps en los que Santos Cerdán le ofrece hacerse cargo de su defensa, de los abogados, que no son pocos. Que es bastante lógico. Aquí entre nosotros Ábalos. Decir, oye, cállate, no te preocupes, que yo te busco un trabajo y te pago el abogado. O sea, es como ahí Cerdán está haciendo su trabajo. O sea, es como a nadie le puede sorprender, o sea, aunque saquen el WhatsApp y no sé qué, es como, tío, tú has estado aquí, no empieces a esparcir mierda, no te preocupes que no te va a faltar de nada. Digo, para entender la lógica política de la corrupción. Claro. No, casa perfectamente con la lógica de Santos Cerdán, pero no tienen pase en absoluto, ¿no? Es que vemos al final lo mismo que pasaba con Bárcenas, que le hemos puesto un coche y un chofer. Es que, claro. Esto... Ya, si no, a mí no me sorprende, quiero decir, pero bueno, que al final se vuelven a saber las cosas que al final se acaban sabiendo, no sé, porque todavía no se dan cuenta de ello, que son realmente lamentables. Es que hace varias semanas, cuando accedimos a ese WhatsApp, que preferimos esperar a que saliera el informe de la UCO para ver qué más había, ¿no? Sabíamos que le estaban pagando el abogado, luego supimos que es que además le ofrecieron un sueldo en una consultora afín al Partido Socialista a cambio que dejara el acta y que firmara un pacto de silencio para no perjudicar a Sánchez. Ábalos contestó que no, que su mejor defensa era seguir en el escaño y no se fió, pero claro, luego hemos visto con el tiempo que a lo mejor, bueno, pues tenía sus motivos, ¿no? Pero que el PSOE eche ahora a Ábalos después de haber anunciado contundencia, yo creo que es una broma que se explica sola. Sí, es una broma. No, yo lo que explica Pablo lo cuenta muy bien. Sí, o sea, habrá todos estos elementos que gerencian, digamos, las estructuras corruptas de los partidos y que trabajan de alguna manera en la dirección del líder, es decir, trabajan para él. O sea, supongo que en algún momento hasta Cerdán pudo haberle dicho, me lo puedo imaginar yo, que soy muy teatrera, en la conversación en la que Pedro Sánchez le pide explicaciones, yo esto lo hacía por ti. Claro, porque estoy sosteniendo la estructura de un partido y así es como se sostienen las estructuras de los partidos. Claro. Pero cómo, la cuestión es que todo tendrá una explicación, pero ¿cómo Pedro Sánchez no sospecha que su liderazgo se ha edificado y se sostiene en una medida importante sobre la base de algo así? ¿Quién puede confiar en un personaje como Ábalos? Que huele a... Eso es lo que nos preguntamos todos hoy. A puro y soberano. A puro y soberano desde pero, lejos. Pablo, tú que estabas en el gobierno Coldo. hasta pocos meses, antes de que saliera, ¿eso no se hablaba? ¿Eso no se comentaba? A mí me caía bien Ábalos. Ya, pero... Me caía bien, o sea, me parecía como... Bueno, es que ese tipo de personaje que representa un poco al español medio, que cae bien por campechano, cercano. Sí, pero Pablo, él se quejaba de caerte también. Citaba a Quevedo y decía que no, que puede haber puñalada sin lisonja, pero no hay lisonja sin puñalada. Que sí, pero que el problema no es Ábalos, y si alguien es capaz como de que... Recuerdo que hacíamos bromas hace poco, porque un día Irene me dijo, joder, cómo trabaja Ábalos, que llega siempre como medio dormido al Consejo de Ministros. Sin dormir, más bien. Y ahora nos reímos de decir, claro, no era porque trabajara tanto. Pero creo que el problema no es ese. O sea, el problema es quién se puede comprar estas figuras. Ojo, que esto puede pasar en los medios de comunicación. Imagínate que te patrocina Acciona y que tú dices, hostia, es que si hablo mal de Acciona, mañana tengo que despedir a esa y a este porque no tengo para pagarles el sueldo. Ese es el problema de la corrupción. No que Ábalos fume puros y que huela alcohol, que hay una serie de empresas, de gente que casi nunca aparecen en la televisión, que no van a comisiones parlamentarias, que no les hacen preguntas a los periodistas, que no están sometidos a escrutinio público, que son los que se pueden comprar partidos, se pueden comprar medios de comunicación y eventualmente jueces también. Claro.
¿Qué papel juegan empresas como Acciona, que aparecen como la empresa que paga mordidas por el 85% de los contratos estudiados en esta causa? Pensábamos que el 3%, la Gürtel, esto ya no funcionaba igual. ¿Cómo se ataja esto? Pues limitando los contratos con este tipo de empresas, no hay otra. Nosotros en Público hemos sacado una información muy amplia sobre la trayectoria de Acciona y es que, claro, cuando lo ves es blanco sobre negro. Esta gente no debe tener acceso a los contratos públicos. Debería haber una sanción administrativa, pero y ¿no? además Para una evitar sanción que administrativa. Por cierto, otra cosa, deberíamos reclamar la devolución del dinero que se ha sustraído, también os digo, que es un dinero que viene del pues como Ministerio pase de con lo Transportes. mismo Sí, que como con las el tramas del rescate PP, a las bancas, por ejemplo. Claro, pero es que es nuestro dinero también, Pero- o sea... Pero y fíjate, o sea, es como por ir con esto. O sea, la clave fundamental es que los corruptores no tengan el control de todo. Entonces, hacer una cosa que yo estoy convencido que si mañana Podemos propone PNL, que se prohíba la contratación pública por 15 años a estas empresas, yo estoy convencido que el PP y el PSOE votan en contra de eso. Claro. Pero es que incluso, ¿por qué no hacer una ley de medios para que los medios no dependan de la publicidad? Porque el problema es que el IBEX 35 tiene comprada al 95% de los medios de comunicación de este país, que tendrían que asumir expedientes de regulación de empleo si les quitan la publicidad. Que de esto va el poder en España. Hablemos de eso. Hablemos de una trama de poder en el que en este país no mandan los representantes de los ciudadanos, mandan grandes empresas que finalmente son los que lo tienen todo. Pero se puede hablar en el Parlamento de la financiación pública de los medios de comunicación o de la publicidad institucional. La publicidad privada yo creo que es más complicado ponerle coto ¿Por qué? a eso. Haces una ley y prohíbes porque que hay- un banco pueda porque hay- financiar un medio de comunicación, ya ves tú. No, es que no lo financia, pone publicidad. Pone publicidad. Claro. Pone publicidad. Pone Ojo, publicidad. ojo. En algunos casos sí se ha financiado. En el Grupo Prisa, por ejemplo. Claro. En algunos casos sí se ha financiado. Pero poner publicidad para mí no es financiar. Para mí me parece que es ejercer una libertad que está por encima de ponerle coto a lo que Y si pueda luego se la gustar quitas, o yo te pongo esta gustar. publicidad, ahora te la quito. Habla mal de mí que te la quito. ¿Qué hace el director de ese medio si tiene que despedir a gente? Yo te he puesto una publicidad que te la pago muy bien. Y ahora Allá- te la quito, ¿qué haces? Allá la independencia de cada uno. Yo creo que eso forma parte de decisiones editoriales y empresariales de empresas privadas que tienen derecho a que no se les intervenga en eso, ¿no? Pero no me desviaría yo de lo que estábamos hablando, que es de las empresas corruptoras. En este caso... Claro, es muy llamativo además que 3 de ellas están en el IBEX 35. Estamos Bueno, hablando son de los que mueven el empresas país. estratégicas que si no se contrata con ellas, ¿con quién se contrata? Ojo, y que son reincidentes. Hablaba antes, Pablo, de que la PNL la votarían en contra PP y PSOE. Acciona aparece como presunta corruptora del PP en la Púnica y del PSOE en el caso, llamémoslo Santos, el caso Cerdán. De las dos. A ver, En que la Acción familia han entre canales contestado- tiene una larga historia de Claro, corrupción. En Acción han contestado pues que esto era una persona, un directivo, que Que ya ya no se está. ha ido, tal. Pero es que si el problema de esto es que si se le inhabilita, que yo estoy totalmente a favor de una suspensión, inhabilitación durante 5 o 10 años, lo que sea, contratación pública, perdón, montarán otra empresa con otro NIF dentro del holding que podrá contratar. Esto al final es muy complicado de ponerle coto. Por eso yo decía al principio que prefiero que se regule mejor la contratación pública, porque creo que será más eficaz. No puede ser que sea arbitrario y discrecional la parte técnica de una adjudicación. Es muy complicado también que la parte económica sea la que más pese, porque también puede haber bajas temerarias a cambio de modificados, de mordidas, de reestructuraciones de las obras. Y me explico. El kilómetro cuadrado de carretera en Alemania vale muchísimo menos que en España. ¿Por qué? Porque en España se adjudica a X y se acaba pagando a X por 2. Porque hay los modificados famosos, porque hay, ay, es que me ha surgido aquí una variante, tengo que hacer una gasolina. Y ese es el modus operandi de las constructoras para llevarse más dinero. Habrá que cambiar eso. Habrá que crear una autoridad independiente de fiscalización de la obra pública, independiente. Y habrá que crear, pues a lo mejor una oficina del fraude. Habrá que hacer 1000 cosas, pero no se ha hecho ni una. Pero Bueno, se en ese supone- plan de Perdón, se supone que para eso venía este gobierno. Claro, por eso anunció también un plan de regeneración que debe impedir que un periodista, por ejemplo, difunda bulos de manera sistemática y debe impedir que una empresa que ha corrompido el propio sistema reciba nuevamente contratos públicos. Mientras estamos haciendo el programa, suceden muchas noticias. Pedro Sánchez ha propuesto a su ejecutiva este lunes nombrar un equipo de transición para que lleve la Secretaría de Organización del partido, la que dirigía Santos Cerdán, hasta el próximo Comité Federal del 5 de julio. Ese comité, esa ejecutiva estaría formada por la presidenta del partido, Cristina Narbona, por Montse Mínguez, diputada del PSC, Borja Cabezón, miembro de la Ejecutiva Federal, y por la gerente del partido, Ana Fuentes. Y el presidente ha dicho que él mismo se encargará en persona de mantener reuniones y contactos con los grupos políticos que sostienen al gobierno. Y Podemos
a través de su portavoz Pablo Fernández, ha anunciado que no acudirán a esa ronda de contactos. Pablo, te lo voy a preguntar a ti, ¿por qué no va a acudir Podemos, crees tú? Vamos, yo no acudiría en ningún caso. O sea, no ha recibido en la vida Pedro Sánchez a Ione Belarra en Moncloa y ahora quiere una fotito para decir, mira, estos me apoyan. Si el PSOE tiene que hablar con Podemos... Bueno, a lo mejor para explicarse, ¿no? Sí, pero eso no hace falta hacerte la foto. Tú llamas por teléfono, que Félix Bolaños y Ione Belarra hablan todas las semanas. Hablas por teléfono y marcas las posiciones. Pero lo que quiere el PSOE es hacer como una moción de confianza sin hacerla. Me voy a hacer aquí una foto con los socios para que la foto por cierto, como el apoyo. Debe hacer una cuestión de confianza el presidente, ya que Feijóo es incapaz y no tienen los apoyos ni el proyecto para presentar una moción de censura. O sea, el problema de la moción de confianza es que implica varias cosas para el presidente. Primero, que tiene que negociar, porque digo yo que no iría a una moción de confianza diciendo confía en mí, sin asumir que no le puedan hacer ninguna exigencia. Y de la moción de confianza pueden pasar dos cosas. Uno, que te den la confianza, y eso lógicamente tendría un precio político muy alto, o dos, que no te la den. Si no te dan la confianza, te vas y se abre una nueva investidura que implica una nueva negociación con un montón de cosas. No veo yo al perro tan valiente. No, y que tampoco hay necesidad, o sea, yo creo que él lo que está buscando, que necesidad ninguna, él lo que está buscando es, como dice Pablo, revalidar, digamos, las alianzas con sus socios y hacerlo de forma bilateral con cada uno de ellos, de forma simultáneamente discreta, pero también visible, o sea, anunciándolo, haciéndose esa fotografía, pero también con la discreción de que esas conversaciones se producen de manera privada. O sea, yo creo que la moción de confianza está totalmente fuera del escenario, salvo que las cosas cambien mucho en los próximos días, que insisto, también puede suceder, o sea, que vayamos conociendo nuevas informaciones y de pronto la situación resulte irrespirable y sea imposible, ¿no?, la continuidad de este gobierno. Pero creo que hasta entonces, como dije antes, pues lo que tiene por delante es un trabajo de negociación permanente, de actualización de acuerdos. Tenemos encima también ya la cumbre de la OTAN en La Haya, ahí vamos a ir a un 3, se iba a comprometer un 3,5% del PIB en defensa, eso habrá que mirarlo, porque desde luego está la amnistía, es decir, hay muchas cosas sobre la mesa que hay que estar negociando en este momento. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo. Pues vamos a ir, antes de terminar, con las reacciones que ya han anunciado algunos de estos socios, tanto de gobierno como de investidura. Esta legislatura merece y exigimos ya un auténtico reseteo. Exigimos un nuevo marco de relaciones en el seno del gobierno. Como decíamos, Sumar pide revisar el acuerdo de coalición y también un giro de 180 grados hacia lo social. En cuanto a los socios de investidura... Jo crec que són unes explicacions insuficients. Em sembla que Sánchez ahir va fer una resposta emocional, però no política ni expeditiva del que cal. És un cas Esto decía Elisenda Alamani, secretaria general de Esquerra Republicana, y así se expresaba Pello Ochandiano, portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco. Lo que le hemos pedido al Partido Socialista Obrero Español es que sea transparente y que actúe con absoluta honestidad frente a la realidad que se está viendo en estos días. Juanma, ¿es sostenible este gobierno? ¿Vamos a pasar del gobierno Frankenstein al gobierno zombie? Yo creo que es sostenible por descarte, porque la alternativa es aún peor para los socios. Aún así, celebro como edificante el plantón que le está dando Podemos, hablando literalmente de lavado de cara, que no va a participar en un lavado de imagen frente a la corrupción, pero luego me pongo a hacer cábalas y no veo una alternativa a la continuidad de Pedro Sánchez. Es que no la veo. El que precipite el fin de Sánchez va a ser señalado también por la llegada de Vox. Y eso me parece que es un precio que no puede pagar Podemos, que no puede pagar, por supuesto, Sumar, que no tiene ganas de pagar Junts porque tiene que consolidarse y consumarse la amnistía de Carles Puigdemont, y que al PNV ni de coña, porque el PNV gobierna en el País Vasco con el PSOE, las 3 diputaciones y las 3 capitales de allí. De hecho, Aitor Esteban, sorprendentemente, ha sido más suave que el propio PSOE, diciendo que bueno, que ya veremos cuando haya una sentencia, tal y cual. Bueno, no os pongáis nerviosos por haber perdido la hegemonía frente a Bildu en el País Vasco y haced un poquito más de fiscalización del poder, sobre todo cuando se le descubren corruptelas, ¿no? Y en eso sí que yo celebro el paso que ha dado Podemos y espero que lo imiten los demás. Noelia. Sí, desde luego, o sea, estaría bien
que al menos por el lado de los socios hubiera y se escenificara una exigencia seria, importante, es decir, que se obligara a Sánchez a rendir cuentas frente a los socios de gobierno, que menos que eso, ¿no? Cualquier otra cosa a mí me parece también, o sea, cuando iba Yolanda Díaz a hablar de reseteo, reseteo es una crisis de gobierno, entonces pues si no se está en esa hipótesis, se está en otra cosa, ¿no? O sea, se tiene que poder renegociar en unos términos que resulten convincentes, sobre todo para los socios de izquierdas, y con Junts, pues lo que está pendiente es lo que todos sabemos que está pendiente, el fin de mes y la concesión definitivamente de la amnistía a Puigdemont. Después llegará julio, llegará agosto, la situación internacional se complicará más todavía y en septiembre veremos a ver cómo afrontamos el nuevo curso político. Pablo. El presidente del gobierno no necesita a nadie para gobernar, ni siquiera necesita sumar para gobernar. Puede necesitar a todos esos grupos para implementar una agenda legislativa. Y en esa agenda legislativa yo sé lo que le va a exigir la izquierda, lo que le va a exigir Podemos. Le va a decir esto de aumento del gasto militar como pide el TRAN y la OTAN no, ruptura de relaciones con Israel, intervención del mercado de la vivienda para bajar los precios del alquiler y prohibición de contratación pública con empresas como Acciona. Eso es lo que le van a exigir. ¿Va a ir al Parlamento Pedro Sánchez a implementar una agenda legislativa? Ahí lo que le exigiría Junts es pues, lo de la amnistía y sus cosas. Yo creo que no. Entonces lo de que haya elecciones depende única y exclusivamente del presidente, que para gobernar, a ti una vez que te dan la investidura, tú puedes aguantar allí 4 años ahí como agarrado como una garrapata y no te quita nadie. Entonces no necesita a nadie para gobernar. En este país ha gobernado. Depende de cuánto resista Pedro Sánchez y el hombre que... iba a decir el autor, el hombre que firma la portada del libro Manual de Resistencia tiene una acreditada hemeroteca de resistencias, pero llegará un punto en el que si Podemos le pide cosas que Sánchez no está dispuesto a dar, a lo mejor empieza el desgaste a ser demasiado para Sánchez, pero estoy totalmente de acuerdo. Solo, única y exclusivamente Pedro Sánchez dirá hasta cuándo dura la legislatura. Hoy han venido de luto porque la situación así lo pide. Noelia Danez, Pablo Iglesias, Juan Malamed, para los que pido un fuerte aplauso del numerosísimo público que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, buen día. Queridos, queridas, gracias a vosotros, Carne Cruda, que empezó siendo un programa, ha abierto una república y se ha convertido en una gran productora. De verdad, gracias siempre por estar ahí y hacer esto posible. Quien viene de luto, pero de luto riguroso, es nuestra siguiente invitada. Cosas de Antía. Aunque podría ser cosas de martirio también, ¿no? De martirio. Sí, martirio. Sí, porque llevas ahí. Te has puesto los cascos encima del velo. Ya, no oigo nada, ¿eh? Ah, vale. No, a ver. Pero lo importante es que el velo se vea bien. Claro, es que el velo es... Sí, hay mucho mejor. Bueno, el velo no ahora pareces una de las novias de Drácula. ¿De Drácula? Sí, Oye, tenía propiedades, no era mal novio Drácula. No era mal novio. Que vengo de luto. Sí, claro. Vengo de luto. Está la cosa como para ir de luto. Totalmente, aunque no vengo de luto por eso. Ah, ¿no? No. Entonces, ¿por qué vienes de luto tú? Porque hoy es el último Cosas de Antía. ¡Bomba! Pero de esta temporada. ¡Ah, eso te quería oír yo a ti! ¡Ah, por eso mismo lo he puesto en el guión! A ver si había. De esta temporada. No, de esta temporada, por supuesto. Pero no, es verdad que vengo de luto por lo que ya imagináis. Claro. Sí, porque se está muriendo muchísima gente. Ah, bueno, claro. Eso en general. También está muriendo muchísima gente porque hay gente que ha estado demasiado viva. Ya, eso ¿Lo pilláis? Sí. Demasiado viva. Demasiado viva. Un poco vivales. Un poco vivales. Un poco vivales. Pero claro, no dan las rotativas para imprimir tanta necrológica. Cerdán, muerto. Ábalos, caput. 15 meses han tardado en dar el caput, pero bueno. Coldo. Vegetal. Pedro Sánchez. Aguanta pero zombie. Sí, un poquito. Mazón. Sorprendentemente vivo. Sorprendentemente. Este por lo que sea vivo. Como si no hubiera pasado nada. Y ese sí que tiene muerto. Bueno. Perdón, pero es verdad. Perdón, pero es verdad lo que han dicho. Las cosas como son. Hombre, por favor. favor. Solo han robado. Claro. Bueno, los 4 del Peugeot. Los 4 del Peugeot. Pensábamos que la road movie de este año iba a ser Sirat de Oliver Lache, sí, pero no. Al final se han llevado la palma estos. Los que se iban de rave eran estos. Estos son los que se iban de rave, fíjate. Road movie terminal. La banda del Peugeot los ha titulado el vídeo del PP. Partido Popular. Sí. Que te digo una cosa, como Partido Popular, o sea, como partido político, deja mucho que desear, pero como humoristas están muy bien. Finísimos. Y en redes a tope. A mí me ha gustado mucho el vídeo, solo me ha faltado que pongan esta canción. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
Fernando yo ahí los cuatro con su chaqueta. Con pelo de repente. Con pelo, con su chaqueta marrón, con su pachaleco. También te digo que no sé qué de nos sorprendemos porque pocas cosas buenas han salido de juntarse de un peullot. Lo menos que te puede pasar, embarazo no deseado. Y lo máximo, pues esto. Las supernenas de la obra pública, las supernenas de las mordidas. Oh. Mira, por ejemplo, tengo Cerdán, pétalo. Pétalo. Por supuesto, porque es el líder indiscutible de la Corrupanda. ¿La Corrupanda? Ojalá hubiese ido en un Seat Panda, porque ya me hubiese Hombre, salido impresionante, sí. Ábalos es burbuja, porque no es la líder, pero con su increíble carisma no solo roba el corazón del público, sino también su dinero, presuntamente todo. Y Koldo claramente es Cactus, que no lo conoce nadie, pero pincha que da gusto. Hombre, claro, Hombre, por favor. Y he hecho más, por ejemplo, las Destiny's Child. ¿Qué creéis? Que son 3, sobra uno, se cae uno. Bueno, da igual. No, pero digo los 3 que están en el vale, ajo. los 3. Si fuese, a ver, ¿quién sería Cerdán, por ejemplo? Beyoncé. ¡Hombre! ¡Obvio! Es que es obvio que es Beyoncé. Hombre. Después está Ábalos. Kelly Rowland. Ah. Y después está Koldo, que es Michelle, que La verdad es que nadie se acuerda de Michelle. Y también lo he hecho con los tipos, con el tipo de leche según su contenido en grasa. Vale. Entonces, por ejemplo, sería entera. Entera, Cerdán, claramente, sí. El otro Ábalos, semidenatada. y Koldo, pues ya denatada del todo. Denatada del todo, fíjate. Aunque realmente si fuesen tipos de leche, pues ya estarían grumosas y asquerosas. Claro. Para beber, ya a Cuajadas. nadie le interesaría. Sí. ¿Os gusta este juego de tríos Me que he gusta. hecho? Muy bien. Una frase que podría salir en los audios de Koldo y Ábalos. Efectivamente. Le gusta mucho. Joder, es una no sabes si está escuchando los audios de la UCO o una, perdóname, o Titi me preguntó de Bad Bunny. Me gusta mucho la ariana, la colombiana, la Carlota se enrolla que te cagas. Ya está, hasta ahí puedo llegar porque me ha dado vergüenza. Te da vergüenza. ¿Te da un poco de vergüenza? Es que he ¿Por qué? rapeado en latino. En latino, ya. Sí. Pero vergüenza yo. ¡Vergüenza yo! No, ¡Tendría que dar vergüenza a ellos! Vergüenza a ellos, La banda claramente. del Peugeot, que Hombre. ese Peugeot, ¿quién faltaba? Leire 10 en el maletero. Efectivamente. Es la única que faltaba. Maniatada. Hombre. Que por cierto, Voy a beber. Bebe. Bebe, porque bebe un claro, poquito te estás porque a quedando este con la ritmo- boca seca. Sí que me estoy quedando. Porque es tanto Que el estupor y tanto el disgusto. Es tanto el disgusto. No, pero quiero decir que Leire 10, Sí. la fontanera, Sí, la la fontanera del Que ha tenido un momento rápido A ver, de la yo lo veo portada. más- Sí, por auge y caída rápida. auge es y que caída de una en estrella. la atención es que no la rifamos, es una cosa. Sí. Pero, Yo veo a Cerdán más Otilio y Leire un poco Pepe Gotera. pero escúchame una cosa, Javier. No parece Ya muy hablando bonito. de relaciones. Sí. No lo he entendido, pero para adelante. Que eres el jefe. Es que son muy antiguos. Ya, yo es que soy de carne fresca. Carne cruda y carne fresca. Bueno, en fin. Bueno, venga, vuelve. Que lo de Leire Díaz, fontanera del Sí. PSOE, Ujú. me alegro. Porque la fontanería es un trabajo muy masculinizado. Efectivamente. Y oye, está muy bien. Leire 10, un beso desde aquí. Pionera. Y te mandamos un beso. Necesitamos más fontanera Un y abrazo, más electricistas. y esto es un logro del feminismo. Y Efectivamente. vamos a por todas. Ya estáis en las cloacas, ya habéis llegado. Estamos. Es que es donde hay que estar. Eso es lo que nos iguala. Hombre. Claro. El lodo. El lodo, por abajo. Por abajo. Siempre hay que igualar por abajo, nunca por arriba. Y nada, yo la Sí. verdad que vi lo de… Claro, yo he estado todo el fin de semana enganchada. Bueno, Claro. lo que he podido porque he sido azafata de Martini también. Eso ya El lo cuento tiempo Bueno, que te ha, otro te día. ha dejado. Pero el tiempo que he dejado, yo he Sí. visto lo de Pedro Sánchez. Sí. Igual me equivoco, ¿eh? Ujú. Pero yo, o es un buenísimo actor, el mejor actor de España, o Sí. yo me lo he creído. Y yo, sinceramente, creo que se juntaba con estos tres Sí. por lo obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Lucía. Porque, porque era el más Estos guapo. amigos feos. Porque era el más guapo del grupo. Claro. ¡Hombre! Van cuatro Es y que menudo huevacos. Claro. Y no solo es guapo, ¿eh? Que es alto también. Es más- La altura en el hombre, ojo, Ojo. ojo que eso, y lo he mirado. Eso perdona, vende, sí. me he investigado en www.foroalturas.com. Sí. Dice Vale. que Pedro Sánchez mide 1,90. 1,90. Es Perro bastante salto, alto, ¿eh? es El perro si bastante quieres le meto en alto. la nuca, Sí, te sí, vea sí. el perro. Después, El perro te mea en la nuca, esto lo ha dicho. Feo. Koldo y Ábalos, no sé la altura porque no aparece. Muy grande, Koldo. Sí. Koldo es muy Coldo grande. sí, pero Ábalos y. Ábalos no, es a lo Cerdán ancho. no. Ábalos y Cerdán es a lo ancho. Los hacía Sí. pequeños porque como les gusta tanto la bajeza moral, pues digo, pues igual también son bajos también de estatura. Están a la altura de sí Ábalos mismos. mide 1,74, que también lo pone Foro Alturas. Ya. Claro. Ajá. Pero bueno, ya. Recortadito. Da igual Bueno. las alturas. No, Sí. ¿Qué más da, no? ¿Qué más da? ¿Qué hacemos ahora? Sí, pues que hacemos sigas, ¿no? Pues sigue tú con lo tuyo, porque tendrás más No está cosas. en el guión. Ah, Porque ¿qué hacemos ahora? Claro. Yo qué sé. Era una pregunta retórica. Pero tú que eres presidenta del gobierno, pero no sé, danos una. Bueno, no. ¿a ti qué se te ocurre? No, digo, ¿qué vamos a votar ahora? ¿a quién vamos a votar? Claro. Claro. ¿Qué vas a Bueno, a hacer ver, la gente? a perro no votamos, ¿eh? Yo a Perro no le he votado jamás, Pues que yo consta tampoco. aquí en acta. Tú has votado al fascismo por equivocación, pero. Yo una vez voté a la Falange, pero tampoco se me tiene que sacar cada 2 por 3. Efectivamente. Es que también una comete un error y toda la vida con el error. Matas un perro y te llamas Que fue un mataperro. error, Un Hombre, estúpido joder. velo, un estúpido velo. Claro. No, es muy difícil lo que está Sí, pasando. sí, muy difícil. Yo me siento como una huerfanita.
siento como un niñito en una novela de Mark Twain. Vestido con ropita andrajosa de color marrón. Un niñito. Exacto. Un niñito que vive en un orfanato que solo tiene 3 paredes y que ha contraído la tosferina. Dame un penique. Tos un poco. Un niñito que lleva una gorrita ladeada Ya. y que vende periódicos por la calle gritando: ¡Extra! ¡Extra! Santos resultó ser un cerdán. Que ya el nombre te lo daba, ¿eh? Pero así como estoy, desvalidita democráticamente, Pobrecita mía. con una mancha de carbón en la mejilla, Oh. he compuesto una canción. Oh. Una canción buscando a alguien a quien votar. Alguien que quiera a la clase obrera. Una canción buscando un nuevo referente de la izquierda. Se busca izquierda para unos españoles muy buenos. La izquierda que buscamos la queremos sin fracturas, sin robar jamás. Sabrá pactar escuela pública, el colectivo, sanidad universal, que la vivienda sepa defender, el SMI también, subir pensiones sin rodeos, apoyar siempre al obrero, que no acabe llena de puteros, que luche siempre por la justicia social, que nos acorte la jornada laboral. Si algún día vuelve, si algún día reaparece, aquí estaremos para darle el voto de nuestro corazón. Impresionante, impresionante. O sea, aparta, Mary No es Poppins. para tanto, no es para tanto. Aparta figuranta. Hasta entonces. Salud y república. ¿Y que la radio? Más fuerte, y que la radio. Ahí, mucho mejor. ¡Yeah!